En los momentos previos a que comience el día de sábado, como hacemos cada semana, tanto en la iglesia presencial como lo estamos haciendo en los últimos tiempos por las circunstancias que nos rodean, queremos enviarte un cordial saludo, dedicarte un buen día de sábado y, ¿por qué no?, empezar todos juntos alabando a nuestro Dios, todos juntos glorificando a ese Dios maravilloso que tenemos con cada uno de nosotros. Comencemos con el himno y después seguiremos con una oración al Señor para dar paso ya a la lectura de la Biblia. Coge tu Biblia, ábrela por el capítulo 20 de Mateo y podrás seguir toda la lectura de los textos. Cantemos. En Cristo al amigo y amante Salvador, contaré pues cuanto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido en digno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Y entrado en su gloria, pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bendito y amoroso Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú nos diriges, nos enseñas. Y gracias, Señor, porque tú siempre estás a nuestro lado. Agradecerte el privilegio de ser hijos tuyos. Y gracias, Padre, porque tú siempre, siempre, siempre nos das todo lo necesario. Te lo agradecemos, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues como os comentábamos en las primeras palabras del tema de hoy, momentos del culto de alabanza. Donde te encuentres, en cualquier parte del planeta, puedes sintonizarnos porque somos una gran iglesia repartida por todas las partes del mundo y ahora, más que nunca, poder disfrutar de esos momentos todos reunidos. La serie la conocéis, Iluminando nuestra vida. Esos consejos especiales que la Biblia nos da para que comprendamos el gran plan de salvación que el Señor ha preparado para nosotros. ¿Cuál es el tema de hoy? Parábola de los obreros contratados. Una parábola preciosa, espectacular, que nos va a ayudar a comprender esa visión maravillosa que Jesús tiene sobre el reino eterno
para cada uno de nosotros. Como introducción, hablar de parábolas es hablar de un sistema de pensamiento en el cual se muestra por medio de acciones, realidades de la vida diaria, se muestran asuntos relacionados con la eternidad, con el reino de los cielos, que ahora mismo estarían vetados para cada uno de nosotros. Jesús va a contar una preciosa parábola, donde estoy seguro que te vas a encontrar identificado en alguno de sus aspectos, porque finalmente es importante que tengamos en cuenta que nuestro Dios, todo lo que mandó escribir a través del Espíritu en la Biblia, es para iluminar nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuál es el texto? El texto lo encontramos en Mateo 20, del 1 al 16. Un texto que nos va a gustar compartir contigo para que podamos crecer, para que podamos las distancias acortarlas a través de la Biblia, la palabra de Dios. Jesús dijo en una ocasión en Lucas 24, 44, luego les dijo: cuando aún estaba con vosotros, ya os advertí que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces abrió su boca, abrió su mente para que comprendieran el sentido de las Escrituras. La Biblia, como sabéis, se compone de dos grandes partes: la Biblia de la primera alianza y la Biblia de la segunda alianza, o la alianza en Cristo. La primera anuncia la venida del Mesías y la segunda lo ratifica, que Jesús ya ha venido. Por eso Jesús, después de la resurrección, se reúne con sus discípulos y les cuenta justamente lo que tenéis en pantalla para que podamos entender. Los obreros contratados. Ese es el tema que nos ocupa hoy. Jesús le respondió. Estamos al final del capítulo 19, que nos va a servir de punto de conexión con el capítulo 20. Jesús le respondió: os aseguro que el día de la renovación de las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono glorioso y vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todos los que se hayan dejado cosas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, tierra, por causa de mí, recibirán el 100 por 1 de beneficio y la herencia de la vida eterna. Muchos que ahora son primeros serán últimos, y muchos de los que ahora son últimos serán finalmente postreros. Así termina la parte anterior que nos introduce directamente en la parábola de los obreros contratados. Os aseguro, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, el día de la renovación, el día en el cual tendremos ante nosotros y la seguridad de la eternidad. Jesús nos ayuda a comprender que nuestro paso por este planeta es un paso de preparación exclusiva para la eternidad. ¿Quiénes son los llamados y quiénes son los escogidos? Llamados somos todos los seres humanos. Escogidos no es por Dios. En Dios radica el llamado. Los escogidos son los que responden a ese proyecto de Dios para cada uno de nosotros. Dice Jesús en Mateo capítulo 20, versículo 1, el reino de los cielos puede ser comparado al amo de una finca que salió una mañana temprano a contratar jornaleros para su viña. Nosotros que vivimos en una zona mediterránea,
y sabemos muy bien cómo funciona la contratación de temporeros. Nos ayuda a comprender mejor que otras personas que leen la Biblia desde otro contexto que no es el Mediterráneo a lo que está pasando o va a pasar en esta parábola. Que Jesús nos dice el texto que el reino de los cielos es semejante. Es decir, con una parábola nos va a mostrar cuál es el verdadero valor del reino de los cielos para cada uno de los creyentes. Y tú y yo, que venimos después de Jesús, que estamos muy próximos al encuentro personal con Él, o bien por edad, o bien por la venida de Jesús, cuando nos pille todavía vivos. El texto nos va a decir que salió a contratar al jornalero, porque la finca estaba preparada para recoger ya la cosecha de los frutos. Convino a los jornaleros en pagarles el salario correspondiente a una jornada de trabajo. Es decir, pagarles lo que una familia necesitaba para comer durante un día. Es lo que hoy se llama las peonadas. Lo mínimo para poder llevar a su familia el pan, el aceite necesario para vivir durante ese día. Y comienza el proceso. Sale a buscarlos a la madrugada, en el momento del canto del gallo, en el momento del lucero de la mañana. 6, 6:30. A las 9 de la mañana salió de nuevo y vio a otros jornaleros que estaban en la plaza sin hacer nada. Y les dijo: id también vosotros a la viña y os pagaré lo que sea justo. Fijaos, hermanos, la diferencia que hay entre el versículo 1 y el versículo 2, e incluso los que vienen a continuación. A los primeros, los que son contratados al rayar el alba, les dice una jornada de trabajo y los envió a trabajar con el salario correspondiente a esa jornada. Pero a partir del versículo 3, unas 3 horas después, salió de nuevo y le dice algo que es espectacular y que va a ser el sentido fundamental de esta parábola. Os pagaré lo que sea justo. Y aquí, en esta parábola, debemos de pensar que la justicia para ti y para mí no tiene nada que ver con la justicia divina. ¿Cuál es lo importante que Jesús quiere dejar claro con esta parábola? Que todas las familias de los jornaleros, todas, empezando a trabajar como trabajase, lo que necesitaban era el jornal diario para llevarlo a la mesa, para el pan de sus hijos, para el mosto o vino o el aceite, la harina. Por eso Jesús dice: lo que sea justo. Y el sujeto de esa frase es lo que Jesús va a aplicar para ellos. Jesús va a aplicar esa justicia. Recordemos el contexto de la parábola. Os pagaré todo lo que sea justo. Y ellos fueron a trabajar. Pero los quehaceres de la recogida de la fruta o el grano necesitaba más gente. Y volvió a salir hacia el mediodía, las 12. Y otra vez a las 3 de la tarde. E hizo lo mismo. Es decir, les dijo: os pagaré lo que es justo. Y finalmente, sobre las 5 de la tarde, 6 de la mañana, 9 de la mañana, 12, 3, 5. Los diferentes horarios que el dueño de la viña había contratado aquel día a todas aquellas
personas. Dice, finalmente, sobre las 5 de la tarde, volvió a la plaza y encontró otro grupo de desocupados. Les preguntó, ¿por qué estáis aquí todo el día sin hacer nada? Le contestaron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, pues id también vosotros a la viña. A partir de aquí, mis hermanos, el personaje fundamental es el dueño de la viña. Es decir, el reino de los cielos es semejante a la experiencia contada en esta parábola. ¿De qué está hablando Jesús realmente? Si leéis todo el contexto del capítulo, os daréis cuenta que los que eran, por herencia, hijos de Abraham, se creían que tenían mucho más derecho al reino de Dios que los gentiles, los romanos, los enfermos, las prostitutas. Pero a todos los grupos, a lo largo de ese día, el que resuelve la situación es el dueño de la finca. Y a todos les dice, menos los primeros, os daré lo que es justo. Esta parábola debió de crear un conflicto entre fariseos, saduceos y Jesús, de nuevo, como ocurrió tantas veces a lo largo de la historia que nos narran los evangelios. Posiblemente tú te preguntarás, o yo me he preguntado en alguna ocasión, ¿al final todos seremos igual, aunque lleguen solamente el día anterior a que Jesús vuelva? Esa respuesta, mis hermanos, solamente se puede contestar con la frase de Jesús, lo que sea justo. Y yo añado, justo para Dios. Las 5 de la tarde prácticamente quedaba una hora de las 12 horas que habían pasado desde que empezaron a ir a trabajar. ¿Cuál es el sentido de la justicia divina? Importante para nuestra reflexión. Al anochecer, es decir, prácticamente una hora después de haber llamado al último grupo, el amo de la viña ordenó a los capataces: llama a los jornaleros y págale su salario. La Biblia dirá, digno es el obrero de su salario. Y habla de que la obligación que tiene el patrón de cumplir con esa obligación. Empezando por los últimos hasta los primeros. Es decir, la pedagogía de Jesús es enseñarnos que por llevar muchos años como creyentes, por ir a la iglesia incluso, nadie será salvo. No importa cuándo llegaste, no importa si llevas más o menos tiempo, lo que importa es que el salario lo ofrece el dueño, no en función a mi productividad, sino en función a su justicia. Esta idea, mis hermanos, me gusta especialmente, porque tal vez nosotros pensaríamos igual, que van a pensar en la parábola los diferentes grupos. Para nosotros como seres humanos, ¿quién tendría más derecho al jornal completo? Pero la pregunta no es esa. La pregunta de la parábola es, ¿no tienen derecho todas las familias de todos los jornaleros a tener el sustento necesario para ese día, para poder subsistir? Si esto es una comparación con el reino de los cielos, mis hermanos, los fariseos, los saduceos, los escribas, que eran los hijos de Abraham, eran los hijos de la promesa, no iban delante de nosotros, de los gentiles, que llegando cuando llegamos, será la justicia de Dios, que no es retributiva, sino es gracia,
gracia divina para salvar al hombre. Todos tendremos. Utilizando las palabras de la parábola, todos tendremos el sustento exactamente igual. Los versículos que vienen a continuación marcan la controversia dentro de la parábola. Se presentaron, pues, los que habían comenzado a trabajar sobre las 5 de la tarde y cada uno recibió el salario correspondiente a una jornada completa. Mis hermanos, el pensamiento de Jesús solamente se puede entender por parte del ser humano si conocemos a Dios. Sin Dios es imposible que entendamos el sentido de igualdad bíblica, el sentido de responsabilidad bíblica, el sentido de santidad bíblica. Es imposible. Nosotros nos movemos en otros parámetros completamente diferentes. Comenzando por los del final, se le da, según la justicia del dueño de la viña, de la finca, se le da el salario correspondiente a una jornada completa. Es decir, el resultado de haber ido a la viña es que tiene resuelto el problema de alimentación para su familia. Entonces, y aquí viene el absurdo, aquí viene lo que Jesús introduce para que pensemos en el reino de Dios. Entonces los que habían estado trabajando desde la mañana pensaron que recibirían más, pero cuando llegó su turno, de las 6, 5, 3, 12, 9, 6, recibieron, pero cuando llegó su turno, recibieron el mismo salario. Seguramente nosotros también pensaríamos que injusticia. Por eso, esta parábola es un acercamiento al reino de los cielos. No se basa en una transacción económica, no se basa solamente en que veamos a través de este ejemplo la importancia del reino de Dios. Así que, al recibirlo, se pusieron a murmurar contra el amo. Pues, hermanos, de nuevo nos encontramos con una palabra que es clave en la Biblia. La palabra murmurar. Siempre se suele emplear, o por lo menos en un gran número de casos, para expresar el sentimiento del ser humano cuando no entiende el proyecto de Dios. Por eso os decía hace un instante, sin Dios es imposible que podamos comprender esta parábola. Murmurar significa no tener paz. Murmurar significa, mis hermanos, no ser feliz o dichoso, bienaventurado. Qué importante es que tengamos en cuenta este concepto tan importante para nosotros. Lo importante no es cuando has llegado. Lo importante es que los que estamos más tiempo no tenemos más derecho a los que llegan al final. Porque finalmente Jesús no habla de una jornada de trabajo. Jesús habla del alimento para una familia en esa jornada. Y la jornada, el finalizar. La jornada es la preparación para el reino. Y el salario es entrar al reino de los cielos. Y allí no habrá tiempo, ni se entrará por méritos propios. Se entrará simplemente por la gracia divina. La parábola continúa un poquito más adelante y nos muestra algunos detalles más que nos van a ayudar a comprender. El amo de la finca le dice, ¿no puedo hacer con lo mío lo que yo quiera?
¿O es que mi generosidad va a provocar en ti envidia? ¿Sabéis? Estoy convencido cuando aquellos hombres que llevaban tanto tiempo esperando un Mesías diferente a Jesús, que creían que por haber nacido de la simiente real de Abraham serían salvos, ellos no entendían muy bien la generosidad de Dios, como a veces no la entendemos nosotros que venimos de la iglesia medieval. La salvación, mis hermanos, es un regalo por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Tú tienes que esperar. Yo tengo que esperar inteligentemente la venida de Jesús. Pero no olvides una cosa. El que llegue hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo. Así, los que ahora son los últimos serán primeros y los que ahora son primeros serán últimos. Esta frase no podemos aplicarla de forma absoluta. No está diciendo, sino está diciendo que los que entienden y respetan el plan de Dios ocuparán su lugar. Seas el último, seas el primero. Si te dejas influenciar por la gracia divina, podrás ocupar un precioso lugar en las bodas del Cordero y en la eternidad. Mis hermanos, no estoy enseñando la gracia barata. Es el dueño el que les invita a que vayan a la viña. Y él quiere ser generoso. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Qué importante, mis hermanos, esta idea para cada uno de nosotros. Poco a poco Jesús va avanzando. Y como conclusión, podríamos decir, mis hermanos, que tenemos un privilegio especial de ser seguidores de Jesús. Ese privilegio no lo da ni el tiempo ni las capacidades. El tiempo es para esperar, las capacidades es para hacer una espera inteligente. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, será el momento en que se cumplan las palabras de Jesús. La eternidad solo es por mi gracia. La pregunta es muy sencilla, mis hermanos. ¿Hemos entendido el plan de Dios para nuestra vida? No es el hacer, es tener a Dios en nuestro corazón. Y lo demás se dará por añadido. Yo me siento privilegiado y feliz, mis hermanos, por poder compartir con vosotros este mensaje bíblico que considero muy, muy importante. Dios quiere tu corazón. Dios desea escuchar tus oraciones, no porque las necesite Él, sino porque cuando verbalizamos un sentimiento, para nosotros es mucho más profundo. Yo deseo agradecer al Señor el privilegio de estar juntos, de vivir esa experiencia de fe. Y gracias por todos los privilegios que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Que este sábado sea una nueva oportunidad para aprender más acerca de los planes de Dios. Una nueva oportunidad de que podamos ser fieles mientras esperamos. Y la fidelidad es una relación personal y estable con nuestro Dios. Nos encontraremos el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Amén.
Vamos a continuar alabando al Señor, cantando el himno seleccionado. Vamos a cantarlo de forma mental, de forma que nos podamos unir todos en este momento. Y después acabaremos con una oración a nuestro Dios. Cantemos. Grande es el amor divino, es más amplio que el mar, qué bondad en su justicia, vino el mundo a libertar. Él nos llamó con amor, oh, sigamos al Señor. En la sangre del Maestro hay poder de salvación, sanidad hay para el alma y del mal hay protección. Él nos llamó con amor, oh, sigamos al Señor. Mas oh, cuánto limitamos por la débil comprensión, su poder, su magna gracia, despreciando su gran don. Él nos llamó con amor, oh, sigamos al Señor. Respondamos prestamente al llamado de Jesús, redimiónos ampliamente por su muerte en la cruz. Él nos llamó con amor, oh, sigamos al Señor. Oremos todos juntos al Señor. Bendito, bondadoso Dios que estás en los cielos, santificado, glorificado y honrado sea tu nombre, Señor. Agradecerte el privilegio de ser hijos tuyos, darte las gracias, Señor, por ese gran privilegio y sobre todo, Señor, agradecerte que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos dirija, nos enseñe. Gracias, Padre, por todo cuanto nos das y nos bendices. Y gracias, Señor, por todo cuanto tú nos concedes. Queremos ser hijos tuyos, estamos esperando. Y cuando tú vuelvas, Señor, no habrá tiempo para hablar de los que hemos estado más, hemos estado menos. Simplemente, Señor, para dirigirnos nuestra vida a ti. Te lo agradecemos todo, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues mis hermanos, cerramos la Biblia como cuando finalizamos cada programa. No porque no vayamos a utilizarla, sino simplemente porque nos ha ayudado a reflexionar en este programa. Y espero y confío que te sientas privilegiado por nuestro Dios. Hasta el próximo programa. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye,
está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Deja que te limpie Como barro en tus manos me dejo moldear, tus caricias me dan libertad. Con ternura me formas a tu voluntad, soy el sueño que plasmarás. Por eso todo lo espero de ti, abandonado en tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas. Quiero cantar que si tú estás, no necesito